Bueno, han pasado ya 6 minutos de las 8 de la noche, un poquito más tarde que lo habitual, perdón por estos 5 minutos, Laura Fiaqueta, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo ¿Qué anda cuenta? usted? Bienvenida. Estamos acá en una semanita bien movida. Sí, claro, todos los días hay novedades y dentro del día, cada día, Hay a cada mucha, momento del mucha día, mucha información. No novedad sabe lo que fue también, esta ¿no? mañana. Sí. Un montón de novedades. Ujú. Se van cambiando algunas situaciones, por ejemplo, que se van Peronismo, por presentando. ejemplo. El peronismo, Claro, que viene, recordemos que se bajó Flor de Sí, Estéfanis. Usted estaba muy interesado en eso, que me estuvo preguntando, que bueno, sí. finalmente esto ocurrió esta mañana. Ujú. En ese listado de candidatos a diputados Claro. nacionales que Ujú. llevaban los intendentes, se Ujú. bajó Flor de Estéfanis para poder acordar Claro. con la cámpora. Están ahí en conversaciones, Es la todavía no dueña del está. gesto del día, la podremos El decir, gesto ¿no? del día. El gesto del día dentro del peronismo lo ha tenido la intendenta del Sí, departamento de Santa Rosa. pero nos vamos a Eh, otro departamento. ¿Le parece también del este? sí, y este voto va para... Sí, sonó así. Sí, medio vendimial sonó. Es medio vendimial, pero bueno, tenemos eh, en comunicación al intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, que tengo entendido que es la primera entrevista que da, bueno, después del problema de salud que sufrió. Sufrió No la vamos a provincia de hablar de Córdoba, eso, ¿no? claro, no vamos a hablar específicamente de eso, si él quiere nos va a comentar, pero si no vamos a hablar de una decisión política que acaba de tomar. ¿Cómo le va, Mansur? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Bien, bien, bien. Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, intendente? Bueno, acá estamos ya por reintegrarnos el viernes ya a la municipalidad Pero qué bueno. y empezar a trabajar, ¿no? por nuestro departamento. Bueno, nos da mucha alegría que nos cuente Bueno, esto. Bueno, y Ricardo, sabemos que hubo una reunión con el equipo de Sembrar, que es el frente departamental que gobierna el departamento, para, bueno, valga la redundancia, que gobierna el departamento, el frente que gobierna el municipio, para tomar la decisión que acaban de tomar respecto a las elecciones. Recordémosle a nuestra audiencia que esta es la semana en la cual los intendentes deben decidir, luego del decreto del gobernador Alfredo Cornejo, se unifican las elecciones con las nacionales y provinciales, que van a ser el 26 de octubre, o las dejan, como dice la ley, es decir, las dejan para el año próximo, para el 22 de febrero del año próximo. ¿Cuál es la decisión que ha tomado el departamento de Rivadavia? bueno, nosotros, como vos dices, terminamos la reunión con todos los miembros de Sembrar y coincidimos en que, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, no adherir a la convocatoria de elecciones unificada entre la nación y la provincia, y que de esta manera en Rivadavia vamos a votar los cargos el 26 de octubre, los nacionales y provinciales del 2025, Ujú. y los municipales al 22 de febrero del 2026. Bien. Nosotros Y creemos que hay que discutir todo lo concerniente al departamento, y bueno, y el hecho de ir unificada dejaría de lado en una discusión que tiene que ser rica para ver qué pretenden los concejales de nuestro departamento. que era una idea que usted tenía desde un comienzo, más teniendo en cuenta que su campaña como candidato a intendente fue, obviamente, una campaña de un candidato a intendente, tiene que estar centrada obligatoriamente en los temas departamentales, pero particularmente porque usted viene de un frente que tiene esas características, entonces no había una alusión a temas provinciales o nacionales. Quizás provinciales un poco, porque bueno, estamos en una provincia, pero y muchas cuestiones que pasan en los municipios tienen que ver con las decisiones provinciales, pero no tenían que ver con la discusión mi ley o no mi ley, por ejemplo. Mira, esto nos va a permitir seguramente conocer en profundidad la capacidad y el compromiso de los concejales. Y hablo de una variedad de temas que hay que ver, por ejemplo, cuál es el futuro de la vitivinicultura, qué piensan, que traigan los legisladores nacionales para ver cómo van a incidir en la discusión por el INB, por el INTA, ver el tema de la coparticipación, que lo tenemos judicializado y lo tiene la Suprema Corte de Justicia hace más de un año, y no define una ley de coparticipación, que nosotros hemos hecho una presentación por inconstitucionalidad. Entonces, todas esas cosas nos va a permitir centrarnos en nuestro departamento, y lo otro que se discuta, ¿no es cierto?, a nivel nacional y provincial, y que no nos absorba la discusión de la macroeconomía. Claro. Cuando nosotros estamos discutiendo lo que realmente necesita el departamento en educación, lo que se necesita en salud, en todo lo que es urbanización, en todo lo que es
concierne exclusivamente. Y bueno, esto tiene un costo. Sí, él iba a preguntar sobre eso porque sabemos que los argumentos de quienes dicen, bueno, no, hay que hacer las elecciones unificadas es porque son costosas. ¿Son tan Bueno, costosas? mirá, nosotros vamos a tener un costo de 200 millones de pesos. Ujú. Ese es más o menos el cálculo. Y bueno, y tenemos, vuelvo a repetirte, van a tener que venir a nuestro departamento para ver, suponete, nosotros hemos pedido 4 perforaciones porque no tienen agua potable en algunos distritos, y nos tendrán que decir, o sea, nos comprometieron a asfaltar calles, o sea, Rivadavia pierde 7.000 millones de pesos por año en coparticipación. Entonces, bueno, tendrán, por más que traigan las obras o no, si la traen, buena obra, vamos a tener sobradas, digamos, ingresos al departamento. Pero lo que más me interesa es que se definan en la coparticipación y se definan los distintos estamentos, la Secretaría de Transporte con semáforo, irrigación con la impermeabilización de cauce, y que los concejales dejen de ser nada más tapar al gobierno provincial cuando no se trabaja o no hay una distribución equitativa en lo que es obra pública. Todavía nosotros no tenemos ni una obra pública de casi en un año y medio de gobierno. Bien. Y mirando el 26 de octubre, ¿ustedes como Frente Municipal van a apoyar algún partido, estar en diálogo con algún frente, imaginamos, opositor? No, nosotros somos Sembrar, Sí. un partido político, y no vamos a ir enfrente, va a ir directamente el partido político Sembrar a las elecciones. Bien, a las elecciones del 2026. Del 2026. Claro, el 2025 solamente el municipio obviamente velará porque haya Para que elecciones esté todo cuidadas. en orden, Claro. y bueno, si tenemos que discutir algo, vamos a estar muy atentos a las definiciones de algunos legisladores nacionales que no saben si sentarse, pararse, los acuerdos. Bueno, yo creo que hay temas, vuelvo a repetirte, como el INTE, el INB, Ujú. todo lo que es discapacitado, todo lo que es educación. Recién escuchaba a Eduardo sobre el tema de la inauguración de un barrio. Bueno, acá tenemos un barrio de 43 viviendas al 60 y pico % de hace un año y medio. Porque quedó, o sea, quedó comprometido el gobierno nacional anterior y después no, Exacto. quedó Y ahí. después lo tiene que absorber la provincia. ¿Mm? Bueno, entonces para nosotros es vital discutir el futuro y sacar el arrastre o ¿cómo te podría decir? Nosotros queremos que la gente participe, mucha participación, y dejar de lado la especulación. Ujú. Que eso no es un tema menor lo que está diciendo, porque en realidad, Claro. bueno, venimos hablando acá lo que ha pasado en las elecciones de este año, donde las provincias que han anticipado sus elecciones nos hemos encontrado con que fue a votar la mitad del padrón electoral, incluido en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Y bueno, y vos tenés en la boleta única, acá tenés una trampa que nosotros hemos pedido que la saquen. Sí, ya Porque me imagino a qué se vos refiere. marcás arriba y marcás todo hacia abajo. Sí, O sea, lista completa. claro, eso es una trampa. La gente puede discernir entre la nación, la provincia y el departamento. Si fuese así, en boletas separadas o separadas en la misma boleta, o sea que no vayan, nos parecería importante que la gente pueda discernir sin tener que poner lista completa. Así que hubiese sido otra decisión diferente porque la discusión estaba separada del resto. Ricardo, lo saco Sí. un momentito del tema electoral y le hago una pregunta que usted lo puso 2 veces ahí en la conversación y que tiene que ver con el tema INB. ¿Cómo califica la acción del gobierno de la provincia de Mendoza, sabiendo que se trata de un organismo nacional, en la defensa de la autarquía del INB? ¿Cómo lo evalúa al accionar del gobierno de Alfredo Cornejo? Creo que hay que ver qué modificaciones pretenden de la 14878, que es la ley de vino, y ver las intenciones que hay, porque imagínate, hay una expresión de Bodega Argentina, inmediatamente dijo que estaba de acuerdo. O sea, ¿qué más quiere el pescado que lo tiene en el agua, no es cierto? Entonces, pero hay que pensar en la protección de los productores, de los vinos de tercero, de la genuinidad, de la fermentación de mosto. ¿Me entendés? Que eso va a quitar de la discusión los stocks de vino, el tema de la importación y las características de los vinos importados en base a nuestros vinos. Hoy el INB es un sello de garantía en el mundo.
pertenecemos a la OIB y hace una garantía no solamente en el origen, sino en la trazabilidad también. Por eso esto hay que discutirlo. El tema del INTA, el tema del INTA es muy importante para nosotros también, de qué manera va a quedar el apoyo que tienen los productores a través de esa institución. Entonces, bueno, hay cosas que hay que referirse y bueno, no planteamos ciertas cosas que para nosotros son importantes. El tema del vino. El vino está más barato de hace un año atrás. Acá se van a fundir todos los productores y bueno, y de vino no se habla nada acá. El tema de salud también, nosotros estamos financiando sesiones para discapacitados que se han eliminado en la obra social de la nación. O sea, estamos realmente con una caída en los ingresos también de coparticipación. Entonces, mientras el gobernador pelea en Buenos Aires por la coparticipación, ya nosotros nos han quitado 7.000 millones de pesos, que es casi un 30 o un 40% del presupuesto. Entonces, bueno, queremos que Rivadavia discuta eso en forma exclusiva y que la gente entienda que con la participación y en la discusión está el futuro. Y bueno, y elegirá libremente los concejales que crean conveniente. Y lo vamos a grabar también para que después no vengan a cambiar de opinión cuando les toque actuar, ¿no? Ricardo Mansur, muchísimas gracias por la comunicación. Un gusto poder haber hablado con usted. Un abrazo para ustedes, adiós. Hasta luego. Estábamos ahí hablando con el intendente de Rivadavia, bien, Ricardo Mansur, sí, quien nos confirma que va a desdoblar las elecciones, claro, o sea, va a dejar las elecciones como decía la ley, sí, es decir, para el tercer domingo de febrero, estamos hablando del 22 de febrero. Claro. Se pliegan a la misma iniciativa dos intendentes peronistas, el de Lavalle y el de Malargüe, ¿no? Claro, porque hoy te voy a decir un poquito cómo están las cosas. Sí. Tenemos para el año que viene... ¿Quiénes votarían por ahora sus elecciones municipales? Los 5 departamentos del peronismo, hay que esperar igual, falta, pero yo te diría que eso ya está. A ver, ¿por qué hay que esperar? Porque ya veo que este acuerdo que están haciendo con la Cámpora también incluye, no sé, yo te diría que no. ¿Van a votar ahí en octubre? No, todos? Yo te diría que no, porque ya lo hubieran anunciado, y además es una idea que la vienen teniendo y la vienen trabajando desde por lo menos hace 2 meses. Te puedo contar incluso cómo se dio, porque sus colegas radicales les contaron que las elecciones iban a ser unificadas. Claro. Entonces los intendentes ya sabían de alguna manera, ya sabían lo que iba a pasar. Claro. Y bueno, y que obviamente, como venimos diciendo, esta unificación implica, hay que esperar claramente, el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, y por lo tanto va a ser un frente oficialista que va a concentrar, se espera, la mayor parte de los votos. Entonces el peronismo, ¿qué hace? Bueno, al menos 5 de los 7 intendentes dicen pateamos la elección para el año que viene, para que sea el vendaval. Claro, y un poco también lo que está diciendo Mansur. Fíjate que Mansur dice, quizás yo hubiera unificado las elecciones si no tuviéramos una boleta única provincial que tenga ese casillero que dice voto la lista completa, porque ahí obviamente te perjudica si vos directamente querés votar, no sé, a un listado de candidatos a diputados, cuando este frente departamental, en el caso de Mansur, no tiene candidatos a diputados. Claro, entonces de alguna manera... Claro, te termina perjudicando. Claro, la elección estás pensando unificada. Obviamente una estrategia electoral. Digo, mucha gente va a hablar de especulación, pero también hay que pensarlo también desde el otro lado, que es lo que piensan todos los partidos. Claro. En el caso de los 7 peronistas, hay 2 intendentes peronistas que ya firmaron el decreto, porque si vas a unificar tenés que firmar un decreto. Claro. Uno es Celso Jaque hoy, ¿no? Celso Jaque nos lo mandó esta mañana al mediodía, mandó su decreto contando, justamente el decreto es largo, bastante largo el decreto, me llamó la atención, donde él inversamente proporcional a la altura del protagonista. No está bien. Pero ¿cómo se burla de eso, Eduardo? Póngase serio, ¿qué le pasa? Estamos hablando Yo mido de unos 61, mire. Bueno, y entonces... Jaque anda por ahí también. Claro, sí me parece que sí. Bueno, la cuestión es que Celso Jaque cuenta esta decisión de la provincia y que él se une. Lo mismo hizo Edgardo González anoche. A ver, hay alguien que, lo contamos, lo está analizando, pero ya está confirmadísimo, que es Alejandro Morillas de San Carlos, que también es opositor y también unifica. Ahora hay otro dato que no hay que perderse. Alguien que
aparentemente está analizando, no lo ha firmado, pero hay que prestarle mucha atención porque yo te digo que es el dato A ver, de la jornada ¿cuál? y que es Luján de Cuyo, el intendente del ¿Pero va a desdoblar o no? desdoblaría. Sí, claro. A ver, ellos no, o sea, desde la comuna no lo han confirmado como tal, pero sí yo tengo la confirmación que el intendente Esteban Alacino le ha dicho a algunos dirigentes que su intención es desdoblar, tiene hasta el viernes para adherir al decreto. Si no adhiere al decreto, por lo tanto, queda tácito que las elecciones en Luján de Cuyo van a ser el 22 de febrero del año que viene. ¿Por qué digo que esto es muy, muy importante políticamente? Porque de alguna manera se está desmarcando de la estrategia del PRO. A ver, y yo creo que con el acuerdo del PRO, yo no creo que con esto se esté peleando con su jefe político, que es Omar de Marchi, pero bueno, hoy Omar de Marchi, ¿qué estuvo haciendo? Tuvo varias reuniones acá en Mendoza, hacía mucho que no venía acá a Mendoza. Claro, recordemos que es el presidente de Aerolíneas Argentinas, quien se encuentra en un lugar incómodo si finalmente se da este acuerdo entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, porque él pertenece al PRO de Mauricio Macri, que hizo un acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero esto no se va a dar, entendemos, aquí en Mendoza. Entonces, ¿qué está haciendo Omar de Marchi? Está tratando de ampliar la Unión Mendocina, de volver a reflotar ese sello que quedó segundo, que no le fue para nada mal. Porque sacó un 25% de claro, votos. fue una experiencia nueva con distintos dirigentes, que donde el PRO era uno de las columnas. Estoy hablando en pasado porque es confuso para mí la situación, más allá que para muchos no lo es. Imagínate para el votante. En la que se encuentra hoy la Unión Mendocina. Lo que pasa que, a ver, yo hablo con distintos dirigentes, hay dirigentes que me dicen vamos a ir con la Unión Mendocina y después y con estos dirigentes. Y esos mismos dirigentes me dicen, no, yo nunca hablé con ese dirigente. Te estoy haciendo una mezcla, pero para que veas en la semana que estamos, y yo te diría en el mes que estamos hasta el 7 de agosto, día en el que se vence el plazo para presentar ante la justicia electoral los frentes y alianzas. Yo creo que ese día vamos a descansar un poquito porque el 17 de agosto vamos a tener, ya ese problema lo van a tener más ellos que nosotros, primero vamos los a candidatos. Tener que recordar al padre de la patria, el 17 de agosto. Claro, como todos exacto. Los años. No, y el otro título que nos enteramos es que hay fecha para el Congreso Extraordinario de la Unión Cívica Radical, sí, ¿no? que es el 9 de agosto, exacto. 9 de ¿Qué agosto? se va a elegir ahí? Se va a los candidatos. A los candidatos. ¿Por qué a los candidatos? Porque recordemos que por un lado, la Unión Cívica Radical no ha convocado internas, no ha hecho Claro, internas. pero recordemos que por un lado el Congreso suspendió las primarias. Lo primero que hay que recordar, porque a veces nos olvidamos de eso. Hasta acá veníamos votando en paso. Teníamos dos elecciones. No vemos manifestaciones de multitud. La gente diciendo que vuelvan las PASO. Bueno, a mí me gusta como herramienta. Sé que voy a decir algo polémico, que en realidad las encuestas dicen otra cosa. Pero bueno, ante eso... es que el discurso de la antipolítica garpa en este tiempo, y digamos, si vos lo pones todo en, y yo sigo muy rebelde con eso. En términos económicos, si lo pones en términos económicos, es imposible ganar esa discusión. Para mí era una manera en que se podía involucrar partidos que si las primarias no lo podían hacer, incluso dentro de los partidos, gente que si no tenía banque no podía llegar, y bueno, y de hecho a los hechos, valga la redundancia, estoy muy valga la redundancia últimamente, me remito, por ejemplo, estábamos hablando recién de Edgardo González, sin la PASO, él no hubiera sido intendente, porque directamente hubiera ganado. No hubiera elegido nunca el oficialismo partidario. Claro, no, o quizás sí estaba pensando Rigui entre él y el senador Gerardo Baquer, pero lo eligió Baquer, su candidato era Baquer y puso todas las fichas en Baquer, pero con la PASO. Pero la gente que votó. Lo eligió a González porque tenía otra llegada a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, ni hablar de Luis Petri. Luis Petri es producto de la PASO de 2023. Sí, lo mismo respecto de Petri, más allá de la información, ¿no? El dato puro y duro, tiene que también definirse Luis Petri. Se tiene que definir respecto de su identidad partidaria, ¿no? Porque es cierto que él fue candidato como parte de la Unión Cívica Radical, acompañando a Patricia Bullrich en aquella interna que finalmente los dejó fuera de competencia, y después, bueno, acaba de decir que él va a estar donde el presidente, que es de otro partido, distinto al anterior y al anterior suyo, ahí tiene que ver entonces cómo se va a parar frente al electorado, a la sociedad mendocina, porque él sigue
como asegurando su pertenencia partidaria a la Unión Cívica A la Radical. Unión Cívica Radical. Yo creo que si llegara a pasarse a la Libertad Avanza, creo que esto no va a pasar este año. No, no porque eso creo que le cerraría la posibilidad de ser candidato a gobernador en la provincia de Mendoza. Claro, ¿no? porque no tiene una estructura sólida y creo que él quiere ser candidato a Sí, gobernador. le faltaría unos añitos más Claro, para eso, tal ¿no? cual. El Frente Cambia Mendoza, eso Claro. está claro. Y bueno, Y tampoco sería él nunca el ungido como el candidato. hay que ver qué pasa Mm. en los De próximos acá en años. adelante puede pasar cualquier cosa. Y sí, decís. yo creo que también tiene que ver qué va a pasar con, no en estas elecciones, que yo creo que al gobierno nacional le va a ir bien, yo creo que hay que ver qué va a pasar con el rumbo económico del gobierno de Milei en los próximos 2 años, en el próximo año al Sí, menos. pero no saben qué va a pasar después de octubre, así que imagínate. Y sí. Bueno, Laura, gracias por el aporte de este día miércoles. Nosotros vamos bajando la persiana de este día miércoles. Sergio Ventura en los controles, Matías Brucchi en la producción.